Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema La gracia irresistible. La gracia irresistible. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. En esta noche el tema que tenemos es la gracia irresistible. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, y buscamos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 37 al 44. Juan 6, versículos del 37 al 44. Y dice así la palabra de Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Cuando predicamos el Evangelio, posiblemente a varias personas o a dos personas, en esa predicación de la palabra de Dios, van a haber personas que asientan, que afirman la misma, y otros dirán que eso es mentira, que son pamplinas de religión, con la misma predicación. Y uno se pregunta, ¿verdad?, en una forma simple, ¿por qué ocurren esas cosas? Y eso ocurre porque hay un grupo de personas las cuales Dios llama irresistiblemente para salvación, y otros los deja en su pecado y en su resistencia que responde a su naturaleza caída. ¿Qué queremos decir con eso? Todos los hombres, todas las mujeres nacen pecadores, tienen una naturaleza caída, que es contraria a la ley de Dios, contraria al carácter de Dios, y no le interesa a Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 3. Por lo tanto, la naturaleza del ser humano, la naturaleza normal, ¿verdad?, en la que vive, es una de total rechazo a Dios. Y está acorde a esa naturaleza caída, ese rechazo. Es como, por ejemplo, usted tiene diferentes gustos de comida y podemos enumerar unos cuantos, pero si nos vamos al mundo animal, usted toma un león, por ejemplo, y le pone al frente dos platos, uno de ensalada y otro de carne roja. El león, por su naturaleza carnívora, no va a ir al plato de ensalada, va a ir al plato de carne roja, porque esa es su naturaleza. Así es la naturaleza del ser humano.
es una naturaleza caída y no le importa a Dios. Inclinado al pecado, pastor. Inclinado totalmente. Al mismo tiempo es un ser libre. ¿Y qué queremos decir con eso que es un ser libre? Pues que libremente él ejercita sus acciones, sus decisiones acorde a su naturaleza. En eso consiste la libertad. Nosotros tenemos que tener eso siempre bien claro. La libertad consiste en que nuestras acciones respondan a nuestra naturaleza. Usted no puede ser libre para hacer lo que le dé la gana. Usted no puede subirse a un edificio de 12 pisos y decir, bueno, como yo soy libre, yo decidí volar hoy. Tírese del piso 12 y usted verá que la libertad de nada le valió, porque va contra su naturaleza. Por eso es que las decisiones, cuando hablamos de libertad de tomar decisiones, es acorde a nuestra naturaleza. Ángel. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y que por lo tanto el hombre no le importa a Dios. Ahora, ¿por qué algunos responden afirmativamente al llamado de Dios? Mire, eso tiene que ver con regeneración y gracia irresistible. Yo quiero que los oyentes vayan conmigo a Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13. Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13. Mire cómo dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire cómo dice el versículo 13, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, número 1, no es por generación, no son engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, Dios, en forma soberana, regenera a un grupo de personas para después llamarlos, ese llamado irresistible, a los caminos de Dios. Ese llamado interno de los caminos de Dios. Ahora, mire qué interesante. Nosotros tenemos que tener claro que nadie viene arrastrado a encontrarse con Dios, ¿oyó? Dios no arrastra a nadie. Dios no está arrastrando a nadie, que la gente esté en pataleo porque no quieren entrar en la iglesia, en un pataleo de eso infantil. No, hermano. Dios regenera el corazón, como dice aquí, y después lo llama. Y como ya hay una nueva naturaleza, la regeneración, el nuevo nacimiento, ya hay una nueva naturaleza, el hombre responde al llamado de Dios acorde a esa nueva naturaleza. ¿Y por qué se llama gracia irresistible? Porque es un don inmerecido, eso es lo que significa gracia, ¿verdad? Es un llamado de Dios que usted no merece. Es una gracia que usted no merece, pero que Dios se la da y lo llama irresistiblemente, y se llama irresistible porque ya usted no lo puede resistir, porque ya usted tiene una nueva naturaleza que ama a Dios, y lo busca, que busca a Dios. Y lo busca. Y busca a Dios. Si usted nota, mire qué interesante, si usted nota, fue Dios que lo buscó a usted. Como el pastor busca la oveja perdida, como dice la parábola, ¿verdad? Dios lo busca a usted, lo regenera y lo llama. Le cambia la vida. Mire, si usted nos acompaña a Juan 3, que está el famoso diálogo, ¿verdad? De Cristo y Nicodemo. Juan 3. Está en el mismo capítulo 3 que habla como Nicodemo aparece. Entonces Cristo dice en el versículo 5, respondió Jesús,
de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y añade, lo que es nacido de la carne, carne es. Mire qué interesante. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces, viendo este diálogo que solamente está en Juan, y lo vemos con el versículo que hemos leído, los versículos 12 y 13 del capítulo 1, ¿qué vemos? Que cuando un ser humano nace de nuevo, es por la obra del Espíritu de Dios. Es por la voluntad de Dios. Es un acto soberano de Dios que regenera a un grupo de personas. En el cual nosotros no tenemos nada. Nada, ninguna voluntad, nada, porque viene directo de Dios. Sí, porque la regeneración es un acto soberano de Dios. Y la gracia irresistible es un acto soberano de Dios. Entonces, Cristo dice más adelante, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y mire cómo dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire cómo dice Cristo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, que va donde quiere y va donde va, porque es el Espíritu de Dios que lo ha regenerado. Es lo que se llama en la Escritura la nueva creación. Tenemos unos pasajes, mire, lo va a un pasaje en Hechos 16, que vamos a ver junto la regeneración y el llamado irresistible. Hechos 16, 14. Mire cómo dice la Escritura. Busque ahí, Hechos 16, 14, que es muy importante. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el versículo 15, como dice. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mire qué interesante. Mire cómo dice el pasaje, Hechos 16, 14, ¿verdad, Ángel? Dice que Dios le abrió el corazón a Lidia para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. Mire, eso es un acto, ¿oyó?, de regeneración instantánea y soberana. Y entonces el versículo 15 dice que después que ella acepta al Señor por el llamado irresistible, ¿verdad? Porque eso fue todo lo que había ocurrido ahí. Dios le abre el corazón, la regenera, la cambia. Y a su familia. Y a su familia, y viene, ¿verdad?, ese llamado de Dios, ese llamado interno de Dios. Mire, pues, ocurre todo el fenómeno cristiano de una persona adulta. Y es bautizada ella y su familia. Porque Dios es un Dios de familia. El pacto de Dios. Entonces, vemos nuevamente los actos soberanos de Dios. Los actos soberanos de Dios en la regeneración y en el llamado irresistible. Por lo tanto, todo aquel que busca de Dios sinceramente y busca del Señor, ocurre porque ya el Señor lo encontró primero. Ya el Señor cambió su vida. Entonces, no podemos caer en la trampa de aquellos que creen en los méritos humanos, en la mentira, que tú primero crees y después naces de nuevo. Eso es herejía, hermano. Eso es evangelio de obras. Eso es decirle al ser humano que haga algo contrario a su naturaleza. Yo quiero que usted me acompañe a Romanos 3. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 3, aquellos hermanos que tienen su Biblia, ¿verdad? Porque es bueno que usted me acompañe en esta lectura. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 9 al 18. Lea ahí, Ángel. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Que todos están bajo pecado, judíos y gentiles.
Ahora, mire cómo dice el apóstol Pablo, continúa. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del ser humano, lo que dijo Pablo. Ni judíos ni gentiles, todos están bajo pecado. No le interesa a Dios, Ángel. No, nada, no buscan a Dios. Y todavía aplica eso, pastor. Claro. Hoy día aplica eso. Sigue, porque eso es para palabra eterna. Mire, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No quieren ni pueden. Por lo tanto, cuando usted oye gente decir, toma la decisión por Cristo para que nazcas de nuevo, eso es un disparate. Usted no decide, hermano. No. Usted es un disparate, porque usted para decidir por Dios, Dios lo tiene que buscar primero y regenerarlo. Nacer de Dios, nacer del Espíritu, para que usted tome una decisión que no puede obviar por Cristo en el llamado interno de Dios. Si usted me acompaña a los pasajes que hemos leído de base, ¿verdad? Para nuestro programa, Juan 6, usted lo va a ver claro en las palabras de Cristo. Vamos a ver los versículos 37 y 44 que serían, ¿verdad?, lo más interesante. Mire lo que dice el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces, ¿quién es el que trae al Hijo? Usted. Ángel. Nunca Dios me libre. No. Usted no se mueve hacia Dios, lo trae. Dice, exacto, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Dios es el que llama, Dios es el que cambia al ser humano. Dios es el que mire, el que cambia el corazón entenebrecido y caído del ser humano para que cuando tenga el llamado de Dios, ese llamado interno, que muchas veces es simultáneo a la regeneración, responda afirmativamente a Dios. Y Dios no le echa fuera. Así mismo es. No le echa fuera, hermano. Cuando usted viene con ese llamado irresistible, no va a ser rechazado por Dios. No, porque ya usted le pertenece. Por eso el versículo 44, mire cómo dice el versículo 44. Oiga, qué claro habla la Biblia. Yo no sé por qué la gente se enreda. Yo no entiendo por qué la gente se enreda. Pues la gente en sus orgullos pecaminosos, que quieren ellos ser los primeros y decir, no, yo decidí por Dios. Ay, bendito. Qué triste para ellos. Mire cómo dice el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Mire cómo dice Cristo, ninguno, nadie puede ir a Dios, a Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Por lo tanto, no es un acto de la voluntad caída del hombre que no puede buscar a Dios, como dice Romanos 3, sino es un acto soberano de Dios, que cambia el corazón del ser humano, que cambia por la voluntad de Dios y es llamado por el Espíritu de Dios. Es llamado y él no puede resistir, porque es un llamado irresistible de Dios. Pastor, no sé si... Por eso es que el libre albedrío no existe. Es un cuento de hadas. Eso es un cuento de hadas. Y esas cosas tienen que estar claras. Dime, Ángel. Sí, le iba a preguntar, porque he escuchado esto. Pero yo me bauticé y ya soy salvo. Eso es regeneración bautismal y el bautismo no salva. No salva. Y me acordé inmediatamente de Simón Mago. Exacto. Uno de los mejores ejemplos bíblicos. Pero ejemplo de que... bautizado y había aceptado a Cristo.
pero era una falsa conversión. Vamos a pasar a la sección de la noticia religiosa con el hermano Ángel Carraquillo. Dice el titular: lo viví como un retiro personal con Dios durante 2 años. En su libro No Olvidado, según se llama el libro, Kenneth Bae, misionero americano, explica cómo sus 2 años en una prisión de Corea del Norte fortalecieron su relación con Dios y su amor por aquella nación. Kenneth Bae fue sentenciado a 15 años de trabajos forzados en 2013, por lo que el gobierno norcoreano describió como actos hostiles en contra de su país. Él nació en Seúl y fue a Estados Unidos con su familia en el 85. Se mudó a China en el 2006, donde empezó su trabajo como misionero. En 2010 empezó a liderar pequeños grupos a entrar en Corea del Norte, donde fue arrestado, llevado a Pyongyang para ser interrogado y declarado culpable. Al final fue puesto en libertad y regresó a Estados Unidos. Ahora ha escrito un libro sobre esos 2 años en la prisión que se llama No Olvidado, la verdadera historia de mi encarcelamiento en Corea del Norte. En su libro, Bae afirma que para el gobierno de Corea del Norte, oigan esto, ser un misionero es lo mismo que ser un terrorista. Para el gobierno, el Evangelio de Jesucristo es muy peligroso. El misionero explica que antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando solo había una Corea, había más cristianos en el norte que en el sur. Había un avivamiento enorme en Pyongyang que se llamaba Jerusalén del Lejano Oriente. Mi crimen era ir ahí y orar que Dios hiciera ahí lo que hizo un día. Por eso me consideraron un terrorista peligroso. Supongo que aún lo soy porque sigo orando por Corea del Norte, añade. Dice, me sentí como si hubiera estado en sus 2 años de encarcelamiento en un retiro personal con Dios durante esos 2 años. Mis 2 años en Corea también me enseñaron a tener compasión por aquellos que aún viven en la oscuridad. El mundo les olvida, pero Dios se acuerda de ellos, manifestó Bae. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! Increíble. Corea del Norte es un estado totalitario y enemigo del cristianismo. Y ese pastor, ¿verdad?, cómo narra que el pensamiento en Corea del Norte es que los misioneros son terroristas. Y ese pensamiento viene porque le tienen miedo a la palabra de Dios. Le tienen miedo al cambio que Dios hace en los suyos. Por eso mismo es que le llaman, para el gobierno del Evangelio de Jesucristo es muy peligroso. Mire qué cosa, No, y me llamó la atención, pastor, el hecho de que antes de la Segunda Guerra Mundial, el norte de Corea, o sea, era solamente una Corea. Exacto. Y al norte existían más cristianos que lo que hay en la actualidad. Por lo tanto, es una relación directa que está diciéndonos el responsable de esa merma. Claro, es el gobierno. Claro. Y es un gobierno totalmente represivo. Uh-huh. Corea del Norte es un país cerrado, el más enigmático del mundo. Mire, ni en Cuba, que yo estuve en Cuba, ni en Cuba. En Cuba hay una iglesia en cada esquina. Con sus problemas, porque, ¿verdad? Pero no como en Corea del Norte, que no hay iglesias casi. Sí, hay algunas. Y como quiera Dios, el Evangelio de Cristo llega hasta lo último. Qué cosa tremenda. Ese pastor ha dado su testimonio. Su testimonio. En otra parte de la noticia, pastor, el pastor Bae indica que él continúa orando por la gente o los cristianos, los hermanos y el pueblo de Corea del Norte, pero que no quiere quedarse solo. O sea, quiere que haya más gente que participe de esa oración y que apoyen todo esto. Y oramos por Corea del Norte. ¿Cómo no? Y mi oración es clarita, oye, porque mire, oye esto. A mí los dientes de leche se me cayeron hace rato. Mi oración es clarita. Yo oro para que el gobierno de Corea del Norte colapse. Amén. Y desaparezca del planeta Tierra. ¿Oyó? Y que el Evangelio de Cristo sea predicado en libertad. Allí lo que es ahora el reino de los demonios. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que esa es mi oración.
Yo no estoy con chiquita y perdiendo el tiempo. O sea, yo le pido al Señor, le pido que el gobierno de Corea del Norte desaparezca del planeta. Como han desaparecido tantos gobiernos totalitarios que quisieron desaparecer. Bueno, el ejemplo más grande es el Imperio Romano. Wow. Así que vamos a ver cómo... Vamos a pasar a la sección de la pregunta bíblica. Hay varias preguntas, no las puedo contestar todas. Pero, por ejemplo, el hermano Héctor Morales de Bayamón nos pregunta que ¿dónde dice la Biblia que él vino a salvar a su pueblo? Si usted va a Mateo 1, Gabriel le dice a María en el versículo 21 lo siguiente. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire qué bien, qué claro habla la Biblia. Tengo otra pregunta del hermano Johnny Marrero de Miramar. Una hermana me dijo que cuando un cristiano muere y va a morar con el Señor, ya no tiene recuerdo de lo que fue la vida en la tierra. Bueno, yo le voy a decir algo. La vida en el cielo, después de la muerte, tiene sus misterios. Pero si usted lee Apocalipsis, donde habla de los mártires, dice que los mártires le piden al Señor venganza por su sangre. Oye, ellos se acuerdan que fueron martirizados en la tierra. Y ya están glorificados, o sea, ya están viviendo con Dios en espíritu, esperando la resurrección. Y le dices, ¿cuándo vengarás nuestra sangre de los moradores de la tierra? Por lo tanto, ellos se acuerdan que habían sido martirizados. Y si lee la parábola del rico y el Lázaro, eso mismo ¿verdad? Dice aquí. ¿Verdad? El rico ve a Lázaro y le dice, Señor, no, porque él ha tenido sus bienes. Y el rico se acuerda en sus tormentos de sus hermanos, pues envíame a mis hermanos para que no vengan a este lugar. O sea, hay recuerdos. De lugar de tormento. De este lugar de tormento. Que él sabe muy bien dónde está. Exacto. Por lo tanto, lamentablemente la hermana está equivocada. Ahora, ¿cómo serán esos recuerdos? Porque envuelven también otros procesos cognitivos, ¿verdad? De sentimiento y eso, pues hay unos misterios ahí. Hay unos misterios ahí que la Biblia no ha revelado. Mire, Efesios, capítulo 2, versículo 10. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire cómo dice la palabra de Dios, mire cómo dice el apóstol Pablo. Somos hechura suya. Hechura suya. Dios es el que nos crea. Dios es el que cambia nuestra vida para que se cumpla lo que dice Cristo. Para que el Padre nos traiga a Cristo. No es un acto de la voluntad del hombre. El hombre no puede cambiar. El hombre, como religioso al fin, posiblemente puede hacer unos ejercicios espirituales que aparentemente son conversión. Aparentemente son conversión. Pero nosotros sabemos que Dios es el que cambia el corazón del ser humano. Como las hizo Simón Mago, vuelvo a Simón Mago. Simón Mago hizo de todo hasta que resbaló. Exacto. Sí, pidió de ese espíritu para yo poderlo usar. Exacto, porque él creía que eso era un negocio. Un negocio. Entonces, nosotros tenemos que ver que el acto de la regeneración es un acto soberano. Soberano. Y cuando Dios llama, esa gracia irresistible, ese llamado de Dios es irresistible. Y Dios no te está arrastrando, porque ya tú tienes una nueva naturaleza, por eso es que tienes que responder a ese llamado. Pablo decía, lo que quiero no hago y lo que no quiero, eso hago. Entonces, mire cómo dice el apóstol Pablo, si usted me acompaña a Gálatas, Gálatas capítulo 4, mire qué interesante, el apóstol Pablo en este versículo hasta él mismo se corrige. Mire qué interesante, yo quiero que usted me acompañe, Gálatas 4, versículo 9, mire cómo dice el apóstol Pablo. Mas ahora, conociendo a Dios,
o más bien, dice Pablo, mire cómo dice Pablo, o más bien, hace la corrección. siendo conocidos por Dios. O sea, Pablo corrige en cierta medida. Si usted me va a malinterpretar esto conociendo a Dios, pues mire, déjeme aclararle que no es tanto que nosotros conocemos a Dios, que es un acto de nuestra voluntad caída, no, que hemos sido conocidos por Dios. Que es Dios el que se acerca, que es el Dios que transforma. Quien llama. Y es Dios el que llama en forma irresistible a los suyos. Ahora usted posiblemente pueda pensar, algunos hermanos puedan pensar, pero pastor, en el desierto Israel resistía a Dios. Y en Hebreos, el autor de Hebreos nos dice que en el desierto Dios se molestó con ellos, se enojó, su ira, porque resistieron al Espíritu de Dios. Y usted dirá, pues mire, también usted nota ahí que se resiste. Bueno, es que la voluntad caída del hombre resiste a Dios. Nadie está negando eso. La voluntad caída del hombre, la voluntad caída del ser humano, de la mujer, resiste a Dios. Resiste a Dios. Pero cuando esa voluntad, cuando esa naturaleza es transformada, como ocurrió con Lidia, que Dios le abrió el corazón, miren, no puedes resistir el llamado de Dios. Es un llamado irresistible. Por eso, nosotros no podemos confundir, y yo quiero ir a un versículo que citan mucho, y lo citan mal. En Apocalipsis, acompáñeme hermano, Apocalipsis capítulo 3. Un versículo que siempre lo usan para conversión. Y esto 3:15. Sí, exacto. Y esto nada tiene que ver con conversión. No. Sí, 3:15. Pero más bien, el versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis. Mire cómo dice el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces la gente cree, viste, el Señor está tocando tu puerta, pero tú tienes que abrirle. Mire, hermano, ese versículo se refiere que Dios está tocando la puerta ¿de dónde? De la iglesia de la Odisea, que es una iglesia ¿qué? Apóstata. Y Él está tocando la puerta de los elegidos en la Odisea. De aquellos que en medio de ese pueblo son ¿qué? Convertidos. Y es el famoso remanente que vemos en... Exacto. Que en medio de todas esas cosas hay un grupo que Dios ha llamado. Hay un grupo que tiene que entrar en un proceso de ¿qué? De santificación en la iglesia de la Odisea. Pero eso nada tiene que ver con conversión. Eso tiene que ser que con reconciliación con Dios, con santificación con Dios en la iglesia de la Odisea. Entonces toman ese versículo fuera de contexto y destruyen lo que la Biblia dice claramente. En ese sentido, hermano, la gracia irresistible de Dios llegará a los que Dios quiera, porque Dios es soberano. Por eso ese versículo 22 de ese mismo capítulo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, si usted no ha sido llamado, usted no va a escuchar. No va a escuchar ese llamado irresistible. Mire, en Juan 10:16, Cristo está hablando de las ovejas que le pertenecen, para que usted vea cómo es este proceso. Pero entonces, primero habla de todas esas ovejas que están frente a él, y después habla de los gentiles. Y mire cómo dice de los gentiles, Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz.
y habrá un rebaño y un pastor. Aquellas que debo ¿qué? Traer. Dios es el que trae. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero Dios es el que trae a los suyos. Usted no puede buscar a Dios. No le interesa a Dios. Es más, le debe preocupar si hay alguna, ¿verdad?, línea religiosa dentro de usted, que a usted no le importe Dios. Porque significaría, por lo menos inicialmente, que usted no pertenece al rebaño de Dios. Uh-huh. Y esas cosas tienen que estar bien claras. Si buscamos 2 Corintios 5:17, un pasaje bien famoso. 2 Corintios 5:17. Búsquelo conmigo. Búsquelo. 2 Corintios 5:17. Dice así. Mire cómo dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Repítelo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién hace esas cosas nuevas? ¿Qué hemos visto en la Escritura? ¿Quién hace las cosas nuevas? Dios hace las cosas nuevas. Dios es el que hace las cosas nuevas. Nadie más puede hacer las cosas nuevas. Satanás no tiene esa capacidad de hacer nada, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Usted no tiene esa capacidad, porque usted es un pecador y no le importa a Dios. Dios es el que hace las cosas nuevas. Y usted las tiene que tener claras. Ahora, por eso es que es una mentira, y casi que raya en lo diabólico. Cultos o campañas, si podemos llamarlo así. Oiga, que empiezan a llamar a la gente al frente, que tampoco yo veo eso mucho en la Escritura, y empiezan a contar. Yo vi servicios que había un predicador y empezaba 20, 19, como si fuera un conteo de un cohete que va para la luna. Entonces, entre 18 y 15 paraba. Media hora. No, pasaba, olvídese. Y ellos llamando y volvían, mire, 13, 12, mire, eso es una charlatanería antibíblica y una blasfemia ante Dios. Porque creen que con el miedo, la intimidación, con la voz, pueden convencer a los seres humanos. Yo conocí a uno, hermano, que cogía el micrófono. Mire, aquello era, él debió haber estudiado la radio y establecer programas así, novelas de amor, porque eso era, olvídese. Él creía que con esa voz melosa convencía a la gente. Como si él pudiera hacer el trabajo de Dios. Y entonces entraba en esa falta de base bíblica y de falta de respeto a la soberanía de Dios y a los actos soberanos de Dios que cambian el corazón de los suyos. Por lo tanto, hermanos, en esta hermosa noche queremos dejarle estas grandes verdades. Si tú estás a los pies de Cristo, dale la gloria a Dios, porque Dios fue el que te escogió, el que te regeneró y el que te llamó en forma irresistible para que le sirvieras. Ojo con este versículo que se encuentra en Filipenses 2:13. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. No lo tome a la ligera eso.
No es que usted quiera, porque Dios me hace que... No. Tómelo como es, en la correcta perspectiva. Dios es el que hace en nosotros, el querer como el hacer. Como el hacer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar. Dios te bendiga ricamente. Amén.